día al grupo, buen comienzo de miércoles para todos. Comencemos con el calendario económico. Más allá de que hubieron pocos datos, vamos a señalarlos. Durante la noche de ayer hubo un dato o un par de datos, ambos referidos al nivel de inflación en China, en donde se mostró que la inflación al consumidor subió un poco más de lo que se esperaba y un poco más también del periodo anterior, con lo cual eso es un dato positivo para China, positivo también para los commodities, siempre que China muestra alguna señal proactividad, ya sea porque mejora algún dato específico de actividad o algún dato como inflación, bueno, motoriza un poquitito las expectativas de demanda de ese país y su alta relación con los commodities. Con lo cual de ahí tenemos un pequeño impacto que puede traducirse en los commodities y de hecho hoy se está viendo en términos generales desde los metales principalmente, aunque también del petróleo, se está viendo un poquito de reacomodamiento a la baja de las últimas semanas. Hacia adelante vamos a tener, como todas las semanas, el dato de inventarios de petróleo. Es importante por la zona en que se encuentra el petróleo actualmente, y ahora vamos a mencionar, no porque esté hablando de algo estructural, sabemos que este dato semanal, si bien aporta información, es más importante ver la tendencia, ¿sí?, de los inventarios que el dato en sí mismo. La verdad que el dato, yo siempre digo que agrega más volatilidad que información, pero a veces cuando el comportamiento del petróleo está en una zona sensible como la que está atravesando ahora, bueno, amerita que veamos si este dato mueve un poquitito a los inversores y alinea la tendencia hacia alguna dirección. Hasta ahí tenemos básicamente los datos de la mañana. Siguiendo en el petróleo, acá sí veo un movimiento interesante o cerca de un movimiento interesante. Recuerden lo último que estuvimos hablando. Estuvimos hablando de esta zona de soporte, ¿sí?, esta tendencia que fue quebrada en este nivel y eso le dio, ¿sí?, un poco más de agresividad a la baja. Dentro de esa baja también tenemos que hay una tendencia bajista de corto plazo que todavía se mantiene. Sin embargo, estamos en una zona de sobreventa que amerita algún tipo de rebote. Y como yo les estaba comentando en los últimos días, no descarto que cerca de este nivel tengamos algún rebote, ¿sí? Y eso es lo que iría a buscar. Por eso, repito lo mismo que les dije ayer. Estando short en el petróleo, pasaría a una situación neutral, pero esta situación neutral alinearla con un posible posicionamiento al alza, ¿sí?, un posible posicionamiento long. Y ahora voy a marcar una zona que me parece interesante. Desde el gráfico diario estoy siguiendo a la línea de tendencia bajista, esa que les mencionaba recién. ¿Sí? Esta línea de tendencia me parece importante. Creo que estando tan cerca, porque estamos acá, ¿sí?, una superación de esa línea de tendencia, quizá también podemos aprovechar a tomar este último mínimo, ¿sí?, esos niveles, ¿sí?, superando esta zona de 47. Casualmente ese nivel 47 fue el que ayer utilizamos como stop para las posiciones short. En caso que se supere, yo creo que acá podríamos tener un movimiento de este estilo. Entonces, vuelvo a repetir, estando en una posición inicial neutral o estando short, ¿sí?, podemos tomar como stop 47, ¿sí?, lo cual nos haría saltar nuestro posicionamiento short de las últimas semanas. Ahí quedamos en una zona neutral o en una posición neutral y desde ahí ir a buscar, ¿sí?, este posicionamiento long, como les decía recién. Yo creo que superando 47 podemos llegar a probar un poquito, ¿sí?, ese escenario. Miremoslo desde el intradiario. Desde el intradiario se ve quizá con un poquito más de claridad esa zona de $47 que viene de estos dos mínimos, ¿sí?, que se generaron en marzo, que fueron quebrados a la baja en ese nivel, acá nuevamente validado como resistencia, y yo creo que si tenemos esa superación se puede llegar a dar este movimiento. Entonces probaría esto para el día de hoy, veamos si se da ese movimiento. Y lo que podemos hacer para probarlo, ya sea esperar que supere 47 o si en estos últimos minutos vemos algo de fortaleza, podemos tomar esta zona, la zona de 46 como stop, ¿sí?, y desde este nivel probar la suba. ¿Sí? Me parece que este puede ser una posibilidad. Acá cada uno calibrará su perfil de riesgo. Si alguien se inclina un poco más a querer capturar el movimiento del petróleo, bueno, ¿sí?, esta alternativa está abierta, ¿sí?, tomando como stop, vuelvo a decir, 46. Siendo un poco más conservador, quizás podemos esperar que se supere 47 y bueno, y ahí también ingresar.
un poco para ponerle orden a cómo, un orden de importancia a los datos que fueron saliendo independientemente del momento en que salió cada uno. Quizá uno de los importantes gira alrededor del petróleo, en donde Arabia Saudita junto con Rusia acordaron extender la cota de producción hasta el año que viene, hasta marzo del 2018. Eso generó un impacto muy fuerte en el petróleo por varias razones. La primera, y quizá hay que hacer un poco de memorias atrás, es porque hay que entender que entre los principales países de la OPEC y Rusia, que no forma parte de la OPEC, pero que está trabajando de alguna manera alineado a los intereses de este momento, habían acordado el año pasado restringir la producción de estos países hasta mitad de este año, es decir, hasta mitad del 2017. La intención, ya la hablamos muchas veces, es limitar la oferta, con eso tratar de hacer calzar una oferta más baja con un nivel de demanda que estaba siendo un poco inferior a la oferta. El impacto ya lo vimos, esa medida no logró tomar un buen impacto porque si bien se recortó la oferta por parte de este grupo de países, de la OPEC y Rusia, Estados Unidos siguió produciendo y siguió generando, ¿sí?, un aumento de producción por otro lado que equiparaba en cierta medida a los recortes de la OPEC. Ahora, las especulaciones de mercado giraban en cuanto a que quizá este limitante de la OPEC, este recorte de producción de la OPEC se pudiera estirar hasta fin de año y Arabia Saudita y Rusia no solamente convalidan esa posible situación, esa expectativa previa de mercado, sino que van todavía un poco más allá, ¿sí? Y extienden incluso, ¿sí?, ese recorte a marzo del año que viene. Y esto agarró al petróleo en un buen momento. ¿Por qué digo buen momento? Porque como lo veníamos siguiendo la semana pasada, recuerden cuando empezamos a seguir las primeras señales del petróleo, ahora técnicamente lo vamos a ver, agarró el petróleo en una zona de bastante sobreventa y también agarró el petróleo en un momento en donde el mercado estaba quitándole crédito a la OPEC. ¿Sí? Es cierto que el recorte de la OPEC no generó el impacto que previamente el mercado esperaba, sin embargo ahora la OPEC fue un paso más adelante, ¿sí?, y generó un salto de expectativas, un cambio de expectativas. No todo gira sobre los posibles recortes de este año, sino que ya está hablando de recortes que se van a extender hasta el año que viene. Entonces, este movimiento del petróleo salpicó a todo el mercado. En lo que hace al petróleo en sí mismo, como vamos a ver ahora, generó un salto muy fuerte. Esto no es sorpresa porque ya se venía armando una estructura técnica, que es la estructura que estuvimos siguiendo desde el miércoles pasado. El que no pudo ver el spot, ¿sí?, sería importante que empiece a repasar los spots de la semana pasada y, si mal no recuerdo, el miércoles por la mañana, donde empezaron a ver unas señales tempranas. Y eso es importante porque muchas veces uno se queda con la noticia y la verdad es que la noticia hoy es tarde, ¿sí? Ingresar al petróleo hoy quizá sea tarde. Ahora, el precio siempre reacciona antes, ¿sí? La verdad es que seguro habrían rumores de este tema o algunos participantes del mercado habrán tenido otro tipo de información y esa información se pudo manifestar en los precios. Así que vuelvo a repetir, sería importante que el que no lo vio vuelva a ver el spot del miércoles pasado y desde ahí armar esta estructura que ahora vamos a repasar con el petróleo. Yendo entonces al evento, bueno, queda claro el impacto positivo en el, por ejemplo, al petróleo. Sí, acá sí me animo a una situación distinta. ¿Sí? En realidad venimos acompañando ese movimiento long desde la semana pasada. Lo que se está dando ahora simplemente es una consolidación, se están dando señales positivas, se está recuperando esta línea de tendencia que había sido quebrada. Esto es un factor positivo. Si miramos el MACD, esto creo que lo mencionamos el viernes, este MACD como está evolucionando ahora está generando un pequeño incremento, o sea, está generando una suba entre sus últimos dos mínimos, ¿sí? Si estamos viendo mínimos crecientes, el MACD ahora se está cortando al alza y estos dos mínimos crecientes generan una divergencia positiva contra estos dos mínimos, ¿sí? Con lo cual acá tenemos la señal que habíamos hablado el viernes pasado y que quizá le faltaba. Desde el lado del RSI viene respondiendo muy favorablemente. Recuerden, hablando del RSI, estos círculos los trazamos la semana pasada, no me acuerdo si fue el miércoles, creo que fue o el miércoles o antes del miércoles,
para mostrar este exceso de sobreventa, ¿sí? Y habíamos visto en ese momento que ese exceso de sobreventa se correspondía hacia atrás con todos puntos de reversión, con lo cual acá el RSI volvió a ayudarnos un poco más. Entonces en el petróleo sí me quedaría long, sigue estando long, claramente mantendría. Acá lo único que haría es adecuar el stock para ya quedar bien tranquilo y desde ahí seguir probando el escenario long. Yo creo que acá todavía tiene algo más de recorrido. Ahora, estando neutral, mucho cuidado porque las uvas ya se vienen sosteniendo desde hace varios días y la mañana de hoy comenzó con una explosión al alza, con lo cual, estando neutral, a pesar de que aún veo un escenario long hacia adelante, trataría de encontrar un mejor punto de entrada, algún pequeño ajuste para bueno, no caer preso de esta euforia inicial. Y desde intradiario lo que podemos hacer es trazar esta línea de tendencia que ya tiene 3 mínimos e ir siguiendo cómo evoluciona alrededor de esta línea de tendencia. La realidad es que mientras el precio se mantenga sobre esta línea de tendencia, la proyección, el contexto sigue siendo favorable. Y fíjense cómo ya dejamos atrás el stop que hablábamos la semana pasada, o esa zona de resistencia, ¿sí? Ya estamos prácticamente $2,5 arriba de ese nivel. Ahora, no nos olvidemos que este fue un nivel muy importante a superar, con lo cual, si llega a haber algún traspié en el petróleo, lo ideal sería que logre mantenerse todavía arriba de 47. Así que ahí cerramos el petróleo, que les vuelvo a decir, la realidad es que está evolucionando muy positivamente.